Hoy en Mujeres Contando en Voz Alta tenemos una invitada muy especial, Ginette Bedoya, periodista colombiana que ha denunciado a nivel internacional la grave situación de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. El próximo martes 25 de mayo tendremos la campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Buenas tardes, bienvenida, Ginette. Buenas tardes y un saludo a todos. Ginette, cuéntanos un poco cómo es la situación de las mujeres en el conflicto armado. Bueno, la verdad es que el tema de la violencia sexual contra las mujeres había estado como en un rincón, es un delito invisible como lo queremos resaltar en la campaña y solamente hasta el año pasado se tuvieron primeros datos de cuántas mujeres podrían haber sido abusadas durante el conflicto armado en Colombia en la última década. En la Fiscalía solamente hay 518 mujeres identificadas como abusadas sexualmente, pero en realidad las víctimas pueden ser más de 12.000. Entonces es una situación crítica, no hay justicia, hay impunidad total y los victimarios, en este caso paramilitares que están acogidos a la Ley de Justicia y Paz, pues se han negado a reconocer estos crímenes contra las mujeres. Ginette, usted lleva 10 años esperando que se haga justicia. Cuéntele a la audiencia de Mujeres Contando, hasta donde pueda, por supuesto, ¿cuál es su caso? A ver, mi caso ocurrió el 25 de mayo del año 2000. En ese momento yo era reportera del periódico El Espectador, cubría las fuentes judiciales y a raíz de unas denuncias que hicimos en el periódico sobre irregularidades y actos de corrupción que se estaban presentando en la cárcel La Modelo de Bogotá, en la que algunos integrantes de la policía trabajaban con los paramilitares y les entraban armas a la cárcel, pues nos dimos cuenta de todo esto que estaba ocurriendo, lo denunciamos una masacre que había ocurrido dentro de la cárcel de 27 internos y la respuesta fue pues una serie de amenazas inicialmente y luego mi secuestro, que ocurrió el 25 de mayo, un secuestro que acabó mi vida en ese momento porque además del secuestro fui torturada y abusada sexualmente y pese a esto pues decidí seguir ejerciendo mi trabajo de periodista, actualmente en el periódico El Tiempo como su editora judicial y yo tengo la fortuna, y digo la fortuna porque cuento con los medios para poder denunciar mi caso y poder pedir justicia en mi caso, pero los casos de las otras mujeres, que son miles de casos, son dramas anónimos de personas que nunca pudieron acceder ni siquiera a la fiscalía, ni pudieron denunciar por amenazas de sus agresores y tuvieron que reconstruir su vida con lo poco que tenían. En cuanto a tu caso, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? ¿Se ha avanzado en algo o tú piensas que definitivamente no han hecho nada por ti? Pues no ha pasado absolutamente nada porque el proceso está todavía en etapa preliminar. La Fiscalía citó a declaraciones a muchas personas, a periodistas, a paramilitares, a guerrilleros, a mucha gente que estaba en ese momento como vinculada o que estaba muy cercana al caso. Sabemos que apareció un testigo que es un sicario que dio los nombres de los autores materiales e intelectuales, pero sin embargo nunca pasó nada, no han llamado a nadie a indagatoria, el proceso nunca ha avanzado, ha estado rodeado de una cantidad de irregularidades, muchas pruebas que el CTI logró recolectar de un momento a otro se perdieron, ha sido la impunidad total y pues es muy doloroso porque yo soy periodista judicial y todos los días conozco diferentes casos de diferentes dramas. Es como tener que tragarse ese dolor para pensar en el dolor de los demás. Entonces, a veces pienso que es doblemente injusto, pero lo que ha pasado por parte de la justicia en mi caso ha sido vergonzoso, la verdad. ¿Ha pensado llevar su caso a instancias internacionales? Mucha gente me lo ha recomendado y pienso que en algún momento algunas ONGs me han reclamado que por qué no he empezado a hacer todo ese proceso. Creo que yo me estaba como tomando un tiempo para estar lo suficientemente fuerte para afrontarlo, porque no es fácil. Yo en ningún momento le hice duelo a todo esto que pasó, simplemente fueron 15 días de incapacidad después de que la policía me encontró después del secuestro y desde ese momento yo no he parado, he seguido trabajando de largo. Entonces creo que había dejado mi caso a un lado, pero en este momento ya no quiero seguir adoptando el papel de periodista sino de víctima como tal. Y creo que sí, creo que el siguiente paso será hacer una denuncia internacional. Bueno, y hablando como víctima, ¿qué le pide Ginette Bedoya a la justicia colombiana? Yo quiero que revisen el caso y que tengan por lo menos la cortesía
de llamar a declarar a esas personas que están mencionadas como responsables de lo que me pasó a mí, que por lo menos las escuchen en una versión, porque ni siquiera eso ha hecho la fiscalía. Y no lo quiero pedir solamente en mi caso, quiero que se revisen los casos de las otras mujeres que han sido abusadas dentro del conflicto y que simplemente se les ha dado un trato de quinta, donde no se ha hecho todo un proceso para por lo menos poner en la picota pública a los responsables de este tipo de delitos. Una pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede hacer la ciudadanía frente a esa impunidad para que se respeten los derechos de las mujeres que, como usted, han sido vulnerados por los actores armados? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? Yo creo que lo primero es no ignorar el delito, porque pienso que la gente cree que una violación es como un golpe, como cuando tú maltratas a alguien, cuando le das una bofetada o cuando le das un puntapié, y esa es la categoría que se le ha dado. La agresión sexual va mucho más allá de la agresión física. La gente no sabe cómo es poder recuperar la vida, cómo es el entorno familiar, cómo hay que explicarle a la gente que uno tiene alrededor lo que está padeciendo. Manejar la parte psicológica es muy complicada, volverse a ubicar dentro de la sociedad es muy complicado, porque aparte de que somos víctimas, nos hacen sentir también culpables de lo que nos pasó, y pienso que la gente no tiene que hacer caso omiso a este tipo de delitos. Cuando la ciudadanía entienda que esto es un delito tan grande y tan grave como un homicidio o como un delito de lesa humanidad, ese día yo creo que vamos a empezar a reivindicar a las víctimas del abuso sexual. Claro que sí, el día que todos seamos conscientes de lo que está pasando, así no nos toque, las cosas pueden cambiar, no solo para nosotros, sino para las víctimas de esta violencia. Ginette, cuéntanos un poco qué vamos a tener el próximo 25 de mayo en el lanzamiento de la campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Bueno, el 25 de mayo es el aniversario de mi secuestro, entonces escogimos esa fecha para hacer un relanzamiento de la campaña que ya se hizo el año pasado en Europa y este año en Gran Bretaña. Contaremos un poco en qué consiste ese estudio que está haciendo Oxfam e Intermon sobre tratar de tener un banco de datos de cuántas mujeres han sido abusadas en Colombia durante el conflicto armado, pero también recordar un poco mi caso y porque tal vez lo recuerdan las personas que trabajaban conmigo hace 10 años en El Espectador y personas de otros medios, pero no está tan vivo lo que ha pasado en estos 10 años. Entonces hablaremos un poco de eso y obviamente recordaremos a muchas víctimas que llevan su dolor anónimamente. Bueno, Ginette, muchísimas gracias y nosotros los estaremos acompañando, por supuesto, en esta campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Por último, quiero que me regales una invitación a nuestra audiencia para que participen de esta campaña. Lo importante para apoyar a las víctimas que han sufrido el abuso sexual es tener claro que este es un delito tan grave como un homicidio o como otro delito de lesa humanidad. El día que tengamos tan claro esto, vamos a empezar a brindarles realmente el apoyo que necesitan las víctimas del abuso sexual. Bueno, con nosotros aquí en Mujeres Contando en Voz Alta estuvo Ginette Bedoya, subdirectora de Justicia de El Tiempo, que nos estará acompañando el martes 25 de mayo en el lanzamiento de la campaña Violaciones y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Saquen mi cuerpo.